El Ministerio Internacional Vasos de Honra presenta al pastor César Hernández con una palabra de Dios para tu vida. Lo invito a que vaya al libro de Juan capítulo 12, verso 1. ¿Lo tenemos? Dígame amén si lo tiene ya. Dice la palabra del Señor, dice: 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que estaba ¿cómo? Y el que había resucitado de los muertos. E hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. Diga conmigo, nardo puro. Y de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de un olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ¿qué? Y teniendo la bolsa, sustraía lo que se echaba de ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Amén. Entonces, ¿qué situación había? Jesús estaba llevando a cabo su ministerio, ¿sí? Y Jesús empieza a hacer muchos milagros, sanidades, restauraciones, hacer que mucha gente fuese reconciliada con Dios por medio de la predicación del Evangelio. No era una tarea difícil, no era una tarea fácil, era una tarea bastante difícil. ¿Por qué? Porque culturalmente los judíos habían sido colonizados por los romanos, y adicional a ello, la cultura griega estaba también merodeando por ese tiempo. Y los griegos tenían una particularidad. Uno era que tenían demasiado conocimiento, entonces llevaban todo a la razón, y producto de llevar todo a la razón traían confusión al pueblo con sus enseñanzas y con sus pensamientos. Pero en medio de ello también ellos creían en muchos dioses, los griegos como tal. Y en el momento en que Jesús llega a establecer el reino de Dios en los judíos, era cambiar esa manera de pensar. Dígale al de al lado: hay que cambiar nuestra manera de pensar, dígale. Entonces imagínense, ellos creían hablando del pueblo judío como tal, ellos creían en lo que era realmente todo el llamamiento de Moisés, toda la ley que estaba escrita en el Antiguo Testamento. Ellos creían en todos los 625 mandamientos que estaban escritos por Moisés. Fuera de eso, algunos se habían desviado tras dioses ajenos. Fuera de eso estaba la cultura griega. Y los griegos vienen a hacer confundir al pueblo con sus pensamientos. Y llega el Hijo de Dios a derrumbar todo eso. Y suena fácil, ¿cierto? Derrumbar suena fácil. ¿Cuántos han jugado dominó alguna vez? Levanten la mano los pecadores, a ver, eso. ¿Y cuántos? Sí, está la manera normal de jugarla, ¿verdad? Pero a veces uno, ¿qué se ponía a hacer? A parar las fichitas, ¿sí o no? Y hacía un caminito
y después llegaba y tocaba la primera y eso se iba así lo más de chévere. ¿Sí? ¿Cuántos jugaron eso? A ver, todos, ¿verdad? Diga, escucharlo es fácil, diga. Pero cuando Dios empieza a derribar algo en mí, duele, cuesta. Desaprender para volver a aprender, cuesta, es difícil. Solo la persona que está viviendo ese proceso es la que puede dar testimonio de ello. ¿Cuántos son de la costa? Levántame la mano acá. De la costa, ¿sí? Ustedes entienden esto. Quien lo vive es quien lo goza, ¿sí o no? Algunos dijeron, amén, pastor. ¿Sí o no, mi amado? Entonces el que está viviendo esa situación es quien lo goza. Es quien sabe que cuesta morir por dentro. Es quien sabe que cuesta entregar y saber y decir, ay, Dios ha hablado algo de mí, pero no sé, pareciera que no se está cumpliendo, va como por otro lado. Yo creo que Dios se confundió. ¿Cierto? ¿Sí le ha pasado? Y entonces Jesús llega, venga, todo eso que ustedes creen no es verdad. Yo soy el camino. Yo soy el camino. Y empieza a tener contiendas. Mire esto. Ni siquiera con los griegos. Ni siquiera con los romanos. Con ellos Jesús no tenía contiendas. ¿Sabe con quién tenía contiendas? Con los mismos judíos. Con los mismos doctores de la ley. Con los fariseos. Y vino a derribarles toda esa doctrina de hombres que habían construido. Vino a derrumbarles todo el sistema religioso. ¿Sí? Y ya terminando su ministerio, Él empieza a decirles, bueno, mis amados, a sus discípulos, Jesús empieza a decirle a sus discípulos, bueno, muy lindo todo lo que hemos vivido, muy bonitas todas las enseñanzas que yo les he venido dando a ustedes, pero llegó el momento de partir. Se está acercando la hora en que el pastor va a ser herido y las ovejas van a ser ¿qué? Dispersadas. Y entonces aparece Pedro diciendo, no, Señor, no digas eso. Y entonces todos dicen, pero ¿qué es lo que quiere decir? Y entonces entra incertidumbre. Vuelvo al ejemplo. Usted está armando las fichitas de dominó. Y armando las fichitas de dominó, entra incertidumbre. Oiga, ¿será que el espacio? ¿Será que sí es? ¿Será que sí es el espacio correcto? ¿Qué tal que cuando vaya cayendo, pum, esa no alcance y no tumbe las demás? Diga conmigo, cuando Dios está rompiendo algo, diga, entra incertidumbre. Ay, ay, ay. ¿Cierto? Y entonces el Señor llega y les dice, bueno, llega el momento de irme. Y aunque Jesús tenía sus 12, diga conmigo, Jesús tenía sus 12, no eran los de confianza. Ay, 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 ¿cómo así? Él caminaba con los 12. Él le enseñaba a los 12. Tenía un discípulo que él mismo se autonombra y dice, el discípulo amado, que era Juan. Pero no era el de confianza. Dígale al de al lado, no era el de confianza. Oiga, ¿sabe qué? Mire esto. Dígale al de al lado, no era el íntimo. Diga, no era el íntimo, imagínese. ¿Cuántos estuvieron con pinches o han tenido con pinches? A ver. Esos que usted se cuenta todo. Ese que cuando usted estaba en el colegio y estaba conquistando a ese niño o esa niña, le contaba y decía, ay, imagínate que Pepito, el de los ojos azules, mono, me pidió un beso. Y entonces el otro decía, ay, ¿cómo así? Ese, el cercano. ¿Sí? ¿Sí se identifica con eso? Esos no eran los íntimos. Diga conmigo, Jesús
No tiene favoritos, diga. Tiene íntimos. ¿Y sabe quiénes eran los íntimos de Jesús? Los que no caminaban con Él, imagínense. Marta, María y Lázaro. Era la casa donde Jesús decía, venga, digamos, vamos a hacer un ejemplo. Yo voy a la casa de Armando. Armando, ¿me deja bañar en esa cabina tan bonita que usted tiene? No, claro, pastor, hágale. Entonces yo voy a la casa, Paola, ¿será que nos deja quedar esta noche en su casa? Y usted dice, claro, pastor, hágale. Entonces, los cercanos, los de confianza de Jesús, no eran los 12 apóstoles. Era Marta, María, con los que Él se sentaba, mira, a comer, con los cuales Él abría el corazón, tal vez. Entonces, por eso María, que es esta María a la que estamos hablando, la misma que se sentó a los pies de Jesús a escuchar la palabra y que Marta le decía, Señor, no te da tristeza de mí, que yo sirva y sirva y sirva, y María ahí sentada a tus pies. Y que Jesús le dijo, Marta, Marta, turbada y afanada. Esa misma María toma un frasco de perfume, y no cualquier perfume. Mire esto, no era pachulí. ¿Listo? No era pachulí, no era ese perfume que cuando usted se le suben al lado usted hace, uy, qué vaina tan hostigante. Sí, que como que usted dice, uy, no. Sino que era un perfume supremamente fino. Era un perfume de nardo, como está escrito ahí. ¿Y qué quiere decir eso? Era una planta que solo se consigue en el Himalaya. Y por lo difícil de conseguirlo, vale demasiado. Más o menos, para que usted tenga una idea, ese perfume valdría hoy en día más o menos casi 21 millones de pesos, más o menos. Para que usted se haga una idea. Y ella coge ese frasco de perfume y entra y empieza a ungir a Jesús. Y dice ahí la escritura que cuando ella empezó a hacer eso, dice que el lugar donde ella estaba, dice que se llenó de ese olor. Vaya conmigo al verso 3. ¿Lo tenemos? Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Entonces, para que le gusta ponerle título al mensaje, hoy podríamos ponerle a esta predicación vasos de alabastro. Vasos de alabastro. ¿Sí? ¿Y eso qué representa? Cristo mismo ha decidido, en un tiempo, Dios ha decidido, mire esto, esconderse detrás de cada enseñanza. Y eso lo decidió en el Antiguo Testamento. Entonces, por eso nosotros como pastores muchas veces instamos a que ustedes profundicen en la palabra, porque en la palabra hay verdades que traen libertad a su vida. Y en medio de cada enseñanza trae algo muy, muy edificante para nosotros como iglesia. ¿Sabe qué representa eso? ¿Sabe qué representa que esa mujer haya tomado un perfume de 20 millones de pesos hoy en día y lo haya roto delante de Jesús? ¿Qué representa que ese perfume costara lo que se gana una persona, o lo que se ganaba una persona en ese tiempo en el pueblo judío en un año? Diga conmigo, la adoración. O sea, cuando usted viene a la iglesia, rinde su vida, le pide a Dios perdón por sus pecados,
cuando rinde todo lo que usted es, eso sube como un olor grato delante de Dios. Dígame amén. Pero más allá de ello, la adoración no es solo cantar. Dígale al de al lado, no es solo cantar. La adoración es un estilo de vida. Y cuando yo decido adorar a Dios en todo, eso representa cambios en mi vida. Cambios que tal vez algunos son buenos, otros malos. ¿Y sabe por qué son malos? Porque me toca morir a mí y no me gusta. Por eso pensamos que son malos. Entonces quiero que anote 3 aspectos importantes. Mire, cuando hablamos de adoración como estilo de vida, debemos entender lo que dice Primera de Samuel, capítulo 15, verso 22. Usted lo va a leer en su casa. Yo se lo voy a leer en este momento en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de los carneros. Se lo voy a traer a este tiempo. Se lo voy a traer a este tiempo para hacerlo práctico, para que usted y yo lo podamos vivir. Amén. Póngale cuidado. ¿A cuánto les gusta orar? ¿A cuánto les gusta ayunar? Uy, ya bajaron los amenes, Dios mío. ¿A cuánto les gusta interceder? ¿A cuántos les gusta vigilar, hacer vigilia? No vigilar al esposo, no, hacer vigilia. ¿Cuántos? A ver. Esos son sacrificios espirituales que usted y yo hacemos. Entonces nos devolvemos al versículo. Te dice: venga. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Sus sacrificios? Que usted cante, que usted ore, que usted ayune 21 días, 40, que usted interceda, que usted vigile. ¿Qué le agrada más a Dios? ¿Eso o que lo obedezca? La obediencia. ¿Y encuentra usted que el obedecer se vuelve más sacrificio que lo que hacemos realmente como sacrificio espiritual? Pero ¿sabe qué hace el pueblo? No es esta iglesia, es otras iglesias por allá de Europa. Sí, a esta iglesia no le pasa eso. Es otra iglesia por allá lejos. Que preferimos escondernos en actos de justicia para no tener que cambiar. Entonces me gusta orar y zapatear y ayunar y darle Biblia a los demás para mostrar una vida espiritual. Pero cuando te dicen cambia, no, eso no. Cambiar mi vida, cambiar mi antigua manera de vivir, no. Sigamos orando, sigamos intercediendo, sigamos ayunando. Entonces el Señor te dice hoy: ¿de qué se agrada más Él? ¿De tus sacrificios o de que le obedezcas? De obedecer. Y obedecer la voz de Dios no es fácil, amado. Es fácil para aquel que no la obedece y cree que la está obedeciendo. Pero para el que decide obedecer a Dios, no es fácil. O si no, preguntémosle a los 3 jóvenes que están en el libro de Daniel, cuando los iban a echar al horno de fuego. Preguntémosle a ellos si no vender sus principios cuesta.
Preguntémosle a Pedro cuando lo crucificaron de cabeza. Preguntémosle a Pablo cuando lo degollaron. Preguntémosle a Esteban cuando lo apedrearon. Preguntémosle al apóstol Santiago cuando lo tiraron del pináculo del templo, del mismo donde Satanás tentó a Jesús. Seguir la voluntad de Dios no es fácil, pero seguimos haciendo sacrificios. Oremos, intercedamos. No, mi amado, espere, porque está dando tiros al aire. No me importa, déjeme. No. Preguntémosle a Jesús cuando dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Padre, no creo que yo pueda soportar esto. Si quieres, pásala de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pregúntele a Él si seguir la voluntad de Dios es fácil. No lo es. Entonces, cuando yo quiero adorar a Dios, cuando yo quiero adorar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, lo primero que debo entender es que lo que más se agrada a Dios es que yo lo obedezca. Desde, mire, esto tan importante, y tome nota, subráyelo. Si trajo resaltador, póngalo. Desde la honra. Desde honrar su presencia, desde honrar su palabra. Entonces, Dios habla de naciones, Dios nos da promesas, Dios habla de restauración. Queremos el cumplimiento de la promesa, ¿cierto? Amén. ¿Y cuántos quieren el cumplimiento de la promesa que Dios le ha dado? ¿Cierto? Queremos, pero no queremos obediencia. No queremos sujeción a las autoridades. Entonces se lo voy a poner así. ¿Les suena esto? A algunos les va a sonar esto. Padre, dame todos los bienes que me pertenecen por herencia. Y los reciben y se van a malgastarlos. ¿Les suena eso? Hijo pródigo. Entonces queremos bendición de Dios, pero no queremos obediencia. Pero sigamos orando, intercediendo y ayunando. Y el Señor dice: ay, mi hijo, necesito es que me obedezca. Quiere agradar mi corazón, quiere verme sonreír cuando tú actúes. Obedéceme. Obedece mis mandatos. Obedece lo que te estoy diciendo. Pero eso no gusta, mi amado. Entonces queremos bendición, pero no queremos obediencia. Y si yo desobedezco la palabra de Dios, estoy deshonrando a Dios. Y cuando yo deshonro a Dios, yo no puedo esperar que Dios me honre. Eso es algo muy sencillo. Yo no puedo esperar recoger un surco lleno de papas sembradas si nunca la he sembrado. No puedo. No puedo esperar que mis hijos me honren si yo nunca honré a mis papás. Yo no puedo esperar que las personas que Dios me ha entregado se sujeten a mí si yo nunca sembré sujeción. Yo no puedo esperar ser bendecido si nunca di lo que Dios me dijo que tenía que dar en su casa. Es sencillo. Es sencillo. Pero queremos solo sacrificio, ¿no? Entonces, en esa enseñanza, cuando yo tengo un estilo de vida de oración, entiendo que todo va a ir basado sobre la honra. Honrar su presencia, honrar su palabra, honrar, mire esto tan hermoso, honrar
a mis padres. Padres también en buen acto, siendo conscientes de lo que se hace, dar honra a los hijos. Porque el que honra a Dios, Dios le honra. ¿Y cómo tú honras a Dios? De varias maneras. Una de ellas, con tus ofrendas, tus diezmos. Otra de ellas, ¿cómo la honras? ¿Cómo honras a Dios? Con tu testimonio. Con tu testimonio. De pronto lo único que tú vas a tener en la vida para predicarle a otro es tu testimonio. De pronto no puedes cruzar palabra con nadie, ni decirle que hay un Cristo que vive, sino simplemente un saludo y un abrazo y un Dios te bendiga. Fue todo lo que le pudiste decir a ese hermano o a esa hermana o a ese nuevo o a la persona que Dios te entregó, y esa fue la única predicación que pudiste darle, tu testimonio. Entonces la adoración no es una canción, mi amado. ¿Sabe Enoc por qué fue arrebatado? Porque caminaba así. Porque agradaba a Dios en todo. ¿Sabe por qué Abraham es conocido como el amigo de Dios? ¿Sabe por qué Abraham es conocido como el padre de la fe? Porque obedeció a Dios. ¿Sabe por qué Josué vio caer los muros? Porque obedeció a Dios. ¿Sabe por qué Noé no murió en el arca? Porque obedeció a Dios. Entonces deja de creer que por hacer sacrificios estás agradando a Dios. No es así. Obediencia quiero, no sacrificio, dice el Señor. Porque cuando yo deshonro, lo que estoy haciendo es prender un fuego extraño delante de Dios. Y léase Levítico 10, ¿qué pasa cuando usted y yo prendemos fuegos extraños? Lo que creemos que puede traer vida para nosotros puede traer muerte, en vez de traer vida. Porque Dios en la deshonra no se mueve. La gloria de Dios donde no se respeta, no se mueve. Y eso debemos vivirlo no solo en la iglesia, sino en cada una de las áreas de nuestra vida. Cada una de las áreas. El ser humano tiene 12 áreas. ¿Cuántas tiene? ¿Sabe qué representa el número 12 bíblicamente hablando? Diga conmigo gobierno. Dígalo, gobierno. Entonces cuando Dios me está hablando esto, Él no lo quiere solo que lo hagas en la iglesia y ya, no. Sino en cada una de las áreas que tú tienes, en las debilidades que tú sabes que tienes. Entonces es tiempo de cambiar el chip. Es tiempo de entender que Dios quiere más la obediencia que no el sacrificio. Amén. ¿Qué más vemos ahí? Mire esto. También la adoración en el servicio. Recuerda el pasaje que hablábamos este miércoles hace 8 días. Obed Edom, el que sirve a Dios en adoración, el que todo lo hace con amor, no por un reconocimiento, no por el aplauso de la gente, no porque alguien te diga bien Victoria, bien, súper, Magda lo estás haciendo, wow, no sirve por eso. Sino que llega a su casa y de pronto dice, Señor, ¿cómo lo hice hoy? Padre, siento que fallé. Señor, siento que hice tal cosa. Padre, me excedí, no respeté mi autoridad. Por sujeción, no a la persona que está parada acá, no al líder, ¿sabes a qué? A la palabra de Dios, a la cual tú y yo honramos. Y entonces murmuramos, y entonces peleamos y hacemos, y en el momento de querer servir a Dios, ¿tú crees que estás haciendo ofrenda agradable delante de Dios? ¿Tú crees que estás sirviendo en adoración delante de Dios? ¿Tú crees que el lugar se está llenando como pasó con esta mujer? Que está siendo permeado, que ese olor está subiendo delante de Dios y dice, wow, mi hijo, mi hija está
haciendo esto de una manera, wow, me recuerda a Abel cuando llegaba con sus ofrendas. O estás haciendo como un Caín, dando las cosas con fuerza, no aceptando la voluntad de Dios. ¿Cómo estás dando las cosas? Si estás siendo testimonio, si estás sirviendo en adoración. Si cuando Dios desbarata lo que eran mis planes, no gusta. No gusta. Pero algo sí te digo, amado. Levante su mano. Jeremías 29:11. Porque yo sé muy bien los planes que tengo, o los planes y los pensamientos que tenga acerca de vosotros. Mire esto, planes de bien y no de mal. ¿Usted cree que Dios se equivoca? Si usted cree que Dios se equivoca, mi amado, no conoce a Dios. Porque yo sé muy bien los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Planes de bien y no de mal. Y mire esto, que cada ofrenda sea agradable delante de Dios. Cuando hablo de ofrenda, no hablo de lo monetario. Hablo de vivir lo que está escrito. Amén. Acompáñeme a Marcos capítulo 14. Jessica. Marcos capítulo 14. ¿Lo tenemos? Verso 3. ¿Lo tenemos? Es la misma historia, solo que es narrada por Marcos. Y mire lo que dice. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de ¿qué? De perfume y de nardo puro de mucho precio. ¿Y qué dice ahí? Léalo conmigo. ¿Y qué dice ahí? Y quebrando el vaso de alabastro se derramó sobre. Ay, 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 mire esto, póngase sobre sus pies. ¿Sabe qué pasa, amado? Está muy alto, baje un poquito. Que a veces el vaso tiene que ser quebrado. A veces el vaso tiene que romperse. ¡Pah! Quebrarse. Para ahí sí ser olor fragante. Para ahí sí ser derramado. Miren esto. Miren esto tan tremendo. Para ahí sí ser derramado en adoración. Porque a veces el frasco de la religiosidad, a veces el frasco de la apariencia, a veces el frasco de no ser sinceros, de la posición, del reconocimiento, de la vanagloria de la vida. A veces ese vaso Dios tiene que romperlo para que cuando llegue ahí diga Dios, wow, ahora sí, esto es verdadera adoración. Esto es verdadera adoración.
Hijo, así era como te quería, genuino, con un corazón dispuesto a mi presencia, a mi palabra. A veces es necesario que el vaso sea quebrado. No sé por qué estés pasando, amado, amada, pero hoy te digo eso de parte del Señor. A veces el vaso tiene que ser quebrado para que realmente seas un olor fragante delante de Dios. A veces es necesario que Dios nos mueva y nos sacuda para que nuevamente volvamos a tener esa adoración genuina, para que nuevamente volvamos a buscarle, para que nuevamente volvamos a ese primer amor, a cuando le servíamos con pasión, a cuando hablábamos y predicamos de Él con todo el amor y con todo el fervor. A veces es necesario. Entonces es necesario muchas veces